propósitos, la Corte le va a otorgar un término máximo de 15 minutos. Puede usted pasar al atril, señor defensor. Gracias, señores magistrados. Ha presentado entonces la defensa del doctor Javier Francisco Coral Lucero demanda extraordinaria contra la sentencia de marzo 1 de 2019 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en la que se revocó la decisión de absolución dictaminada por el juzgador de primer grado para en su lugar declarar la responsabilidad penal por el injusto de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. La pretensión planteada en la demanda por el recurrente corresponde a que se case la sentencia para en su lugar emitirla de reemplazo, teniendo presente que dentro del contenido de la decisión del ADQUEM se constituyeron unos defectos de apreciación probatoria, y esto constituye un desconocimiento de la ley indirecta por falso juicio de identidad, por cercenamiento de la prueba. La pretensión se enfoca frente a esa causal, teniendo presente las consideraciones que la defensa presentará a continuación. Y tal como se planteó también en las pretensiones de la demanda, como primera pretensión principal, corrijo, subsidiaria, en el evento de no apreciarse la corrección de los argumentos presentados por la defensa en materia casacional, que se tenga entonces presente la flexibilidad que se tiene frente al mecanismo de la impugnación especial. 2. La sentencia impugnada extraordinariamente. Señores magistrados, como el tema radica en la causal tercera del artículo 181, como ya fue mencionado, la defensa se va a enfocar en los aspectos que tuvo en cuenta el tribunal para determinar la responsabilidad penal de Javier Francisco Coral Lucero. Entonces tenemos lo siguiente: hechos probados. Una menor víctima, LSBM, víctima de un delito sexual, en este caso actos sexuales abusivos con menor de 14 años. En segundo lugar, el abuso sexual fue cometido en una sola oportunidad, cuando la menor queda a solas con el supuesto victimario en el apartamento donde habitaba junto con la menor y la progenitora de esta niña, y aprovecha para realizar tocamientos lascivos en varias partes de su cuerpo. Tercer fundamento fáctico probatorio que tuvo en cuenta el tribunal para la condena. Habló de algo que denominó prueba periférica, propio de este tipo de delitos sexuales. Y la prueba periférica consistió en tener en cuenta dos testimonios que avalaban o confirmaban las explicaciones sobre los hechos que la menor L había efectuado con relación a los presuntos abusos de los que fue víctima. Y estas dos pruebas periféricas confirmatorias de lo que expresa la menor son la de su abuela, Flor Lluvis Suárez de Medina, y su progenitora, la señora Etna Yolima Medina Suárez. Teniendo presentes esos hechos y las tres declaraciones, digo, la de LSBM y la de la abuela y la progenitora, tuvo el tribunal como probado el hecho y como prueba suficiente para revocar la decisión y declarar la responsabilidad penal del sujeto pasivo de la persecución penal.
y tuvo marginalmente en cuenta un factor que la defensa había probado, pero que lo dejó parcialmente valorado y que tiene relación con un tema de una ruptura matrimonial. Una ruptura matrimonial entre la mamá de la menor, supuestamente abusada, y la persona en este momento condenada, Javier Francisco Coral Lucero. Esos fueron los argumentos, aquí resumidos, que se presentó por parte de la defensa y que fueron tenidos en cuenta con el propósito de originar la decisión de condena por parte del Tribunal de Bogotá. La demanda de casación. La defensa se permite manifestarle a la sala penal que el falso juicio de identidad por cercenamiento de la prueba practicada debidamente en el juicio cercenó, de aquí la falencia y la violación indirecta a la ley sustancial, la propia declaración de la víctima, LSMB. De la misma manera, se cercenó la declaración de la progenitora de la menor, Edna Yolima Medina Suárez. Y se cercenó 8 testimonios que la defensa presentó como prueba de descargo, señores magistrados. El cercenamiento entonces se describe desde ese aspecto enunciativo para tener un enfoque de qué fue lo que se dejó de apreciar por parte del Tribunal Superior de Bogotá y que si hubiese sido tenido en cuenta, sin duda la decisión resultado de todo el debate probatorio había sido la sentencia de absolución, es decir, la confirmación del fallo de primer grado. ¿Qué fue lo cercenado? Y aquí la defensa se va a enfocar en los temas de prueba que fueron debidamente acreditados en el juicio por la defensa y que no fueron apreciados por el tribunal, fueron totalmente ignorados, no se tuvieron en cuenta, se excluyeron y que sin duda, al tenerse en cuenta, y de ahí la importancia de la demanda, el fallo tiene que generar un resultado diferente. Señores magistrados, lo cercenado corresponde a 3 partes, esta historia tiene 3 partes y lo cercenado, la cara de la moneda que falta para completar la historia es lo que la defensa aquí va a plantear. Parte 1 de lo cercenado, la historia sobre la supuesta comisión de agresiones sexuales de Javier Francisco Coral Lucero contra la menor L. Señores magistrados, el tribunal cercenó estos datos de prueba muy importantes. 1, que la señora Edna Yolima Medina Suárez, progenitora de la menor, había denunciado presuntos abusos sexuales contra esta persona entre agosto y septiembre del año 2011. Eso lo demuestra incluso lo más elemental, el radicado con que la fiscalía recibió la denuncia. Ya vamos a ver la importancia de eso. ¿Por qué? Año 2011. Y así fue. 2, en la acusación se precisó por la progenitora y la propia agredida varios episodios de agresión sexual que iniciaron en el 2010. Y quiero que la sala aquí se detenga porque fueron varios, fueron plurales los actos lascivos, libidinosos, aparentemente cometidos por Francisco Javier Coral Lucero, que en contraste en el juicio oral desembocaron, según la propia menor, en 1. Actos lascivos que comenzaron, según la acusación, y lo que se probó en el juicio, supuestamente desde el año 2010. La acusación y la menor habían aducido tocamientos en senos, espalda, cintura, vagina, en varias oportunidades. La menor dijo que había sido en una sola oportunidad y le agregó un hecho en el juicio que no habíamos conocido con antelación, y fue un acto de penetración. Ya no los meros tocamientos, sino un acto de acceso carnal.
El cuarto punto que la defensa probó y el tribunal no tuvo en cuenta con los testigos de descargo que presentó fue todo lo que desencadenó la separación entre la progenitora de la niña y Javier Francisco Coral Lucero. Cuando esta separación se produce ya definitivamente, donde no hay esperanzas de nuevamente recuperar el ambiente familiar, Edna Yolima cita a Javier Francisco Coral Lucero a una comisaría de familia en el año 2012, y allí alegando un tema relacionado con bienes, la requiere la abogada que la estaba atendiendo y la comisaria de familia para que especificara qué era lo que quería. Le sugieren que retire la denuncia ante la comisaría, dado que no encontraban motivos para que citara a Javier Francisco, y de un momento a otro, así quedó probado en el juicio oral, Edna Yolima manifiesta que el año 2012, un día anterior a esa diligencia ante la comisaría de familia, la menor le cuenta que Javier Francisco abusaba de ella. Señores magistrados, aquí hay un hecho importante. Ya habían sido denunciados en agosto-septiembre de 2011. En el juicio, la menor y la progenitora manifiestan que la menor le comunicó a la mamá, y por primera vez se entera la mamá en el año 2012. Es decir, desconocen que los hechos se venían presentando y pretexta la progenitora y la niña, en consonancia con su mamá, que efectivamente fue en ese año. Señores magistrados, vamos a mirar ahora qué trascendencia tiene este cercenamiento. La tiene, porque aquí hay una inconsistencia en términos de credibilidad en el cercenamiento, que uno de los puntos que exige la Corte para ese efecto es una valoración que se debe tener presente teniendo en cuenta lo que fue cercenado. Y lo que fue cercenado concluye la no credibilidad de la declaración de la menor individualmente vista y junto con la de su progenitora, en tanto que hay inconsistencias relevantes, sustanciales, que naturalmente no fueron tenidas en cuenta por el tribunal. Parte 2 de este cercenamiento es la historia del comportamiento de la supuesta víctima y su progenitora entre 2011 y 2012. Me enfoco. Ya habían denunciado en 2011, agosto-septiembre, se retoma el tema después de confirmada la separación entre agosto-septiembre de 2012. Y miren, señores magistrados, lo que pasó en ese lapso. Quiero que aquí se detenga la Corte a examinar el comportamiento de una presunta niña abusada o menor abusada y el comportamiento de una madre, de una progenitora que insiste en constituir nuevamente el hogar con el abusador de su hija. ¿Qué cercenó el tribunal aquí? Uno, que las niñas y la progenitora entre 2011 y 2012 visitaban el apartamento de Javier, insistiendo en que volvieran, que ella era o consideraba incluso las niñas un papá para ellas. Dos, visitas al lugar del trabajo de Javier Francisco, en una óptica. Y allí las niñas, en una oportunidad, en un día de brujas de 2011, lo visitaron, felices, sonrientes, digo las niñas porque son dos. Lo mismo Yolima, que después de la separación siguió frecuentando el consultorio de Javier Francisco como asesora comercial, suministrándole productos para la óptica. Las niñas y la mamá lo llamaban, se comunicaban por internet, por chats. Llegó la cuestión a una obsesión que hizo que la progenitora persiguiera a la nueva esposa de Javier Francisco, teniendo en el carro a las niñas a altas horas de la noche y a altas velocidades. Las niñas le enviaban cartas
dibujos. Se dijo y se probó en el juicio que cada vez que las niñas en ese lapso que visitaban a Javier eran felices, se notaba cariño, aprecio. Y en una oportunidad del año 2012, como entre abril y junio, la progenitora asiste a una consulta optométrica con Javier Francisco y lleva a las dos niñas. Ingresan por espacio de 40 minutos y allí no pasa absolutamente nada anormal. La trascendencia, señores magistrados, de estos factores, de hecho, el tribunal dejó de valorar, que no apreció y que dio al traste con la identidad integral de la prueba, hacen entrever que efectivamente se disminuye, si no se anula, la credibilidad de la menor víctima y de la progenitora. La tercera parte y última de esta historia es que la menor y su progenitora confirman la causa de la ruptura familiar. Es decir, ¿qué motivó que Javier Francisco abandonara el hogar? Una mujer cuyo nombre es la esposa actual de Javier Francisco Coral Lucero, Angie Lisette Obsceno Bachiller. Y esta persona, junto con los 7 testigos que la defensa presentó, hizo alusión a toda esta serie de situaciones de las dos partes anteriores que la defensa ha aducido y que demostró en juicio y que fue cercenado, como se dijo. Cuando se prueba o se acredita por parte de la menor víctima y de la progenitora que el rompimiento obedeció a una mujer, se retoma el tema un año después. Repentinamente, Yolima manifiesta que hasta el día anterior, estamos en el 2012, le cuenta a la niña estos episodios de carácter sexual. Y comienza una serie de persecución legal en términos de bienes y otro tipo de cosas, tal y como fue contado en el testimonio del propio acusado, Javier Francisco Coral Lucero. La trascendencia de este cercenamiento, señores magistrados, pues es reiterativa en tanto que esta tercera parte, aunada a los dos anteriores que fueron cercenadas, pues por supuesto implican una lectura diferente de lo que pasó. Y la lectura diferente hace concluir que la consecuencia normativa que ha de aplicarse en términos de legalidad y justicia aquí es la no declaración de responsabilidad penal contra Javier Francisco Coral Lucero. Preceptos normativos vulnerados. La defensa en el escrito de demanda postuló 2, que solamente se mencionan, señores magistrados, como consecuencia del cercenamiento, y es mínimo, como mínimo, el derecho humano y fundamental al indubio pro persona. Y 2, el derecho humano y fundamental al acceso real y efectivo a la administración de justicia en conexión con el derecho humano y fundamental a la apreciación de la prueba, a que la identidad probatoria sea sistemáticamente, de manera individual e integral y en conjunto valorada, que fue lo que el tribunal no tuvo presente a la hora de llegar al examen, a la evaluación de los medios de convicción que se practicaron en el juicio oral. Siguiente punto. Señores magistrados, la defensa material me ha pedido que lea estos 7 puntos, son muy concretos y en respeto al derecho a ser oído que él tiene y en su representación, entonces me tomo la tarea de hacerlo. Javier le solicita a la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, que tenga en cuenta su perfil personal que fue demostrado por la psicóloga Adriana Espinosa Becerra, que concluyó que no es una persona que tenga las características de un abusador sexual. 2, le manifiesta Javier a la Corte que si el deseo de él hubiese sido abusar contra él, no se hubiera separado.
para continuar los abusos. 3, que se tenga en cuenta que después de la separación, y así quedó también probado, comienza Nayolima a perseguir sus propiedades para satisfacer sus intereses económicos, aprovechando de esa amenaza frecuente del supuesto abuso contra su hija, aprovechando esa amenaza para perseguir su patrimonio. 4, que se tengan presente las fallas en la entrevista en cámara de Gesell. Fue demostrado que Adriana Becerra Espinosa expuso una perito psicóloga que la defensa contrató, pero por decisión judicial no se permitió la exhibición de un video, lo cual no obsta para que se invaliden las declaraciones que sobre el contenido de esa entrevista tuvo en cuenta esta experta, quien manifestara efectivamente una serie de datos como que estuvo editada, un hecho interesante, y es que la niña ahí en esa cámara de Gesell expuso varias situaciones de agresión sexual que, reitero, desembocaron en solo una con un aditivo de penetración, que, señores magistrados, se ha visto afectada su reputación por una campaña de desprestigio por parte de Nayolima, y es todo. Señor defensor, les suplico, entienda que estamos siendo lo más laxos posible. Sí. Gracias, señor magistrado. Entonces, le ruego el favor que resuma, porque me daría mucha vergüenza tener que cortarle su intervención. Gracias, señor magistrado. Por último, la solicitud. Teniendo presente entonces la condensación que se hiciera de la demanda de casación, que se case entonces la sentencia, se emita fallo de reemplazo, teniendo presente la causal invocada. En el evento que existan algunas falencias de tipo técnico, entonces que se proceda a la flexibilidad del estudio más amplio y más profundo de la impugnación especial. Y finalmente, que nos sostenemos y nos confirmamos frente a la totalidad de lo plasmado en la demanda. A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias.